Bienvenidos al video respuesta del cuestionario de séptima clase de la cátedra Rossomando. Comenzamos con la primera pregunta. Se nos dan dos funciones, una función de tipo f y una función de tipo g, y se nos pide calcular f compuesta en g. Recordemos que si se nos pide una composición, nosotros tenemos que observar el orden que se nos pide que compongamos, siendo g la función base y f la función que yo tengo que sustituir en g. Entonces, la función de tipo g es de forma e elevado a la algo más 1 más 2. O sea, esa es nuestra base. Y dentro de las variables de esa base, o sea, en la x que tenemos que poner toda la función f. Siendo así, x cuadrado más x. Y esta sería nuestra función compuesta. Ahora lo único que hay que hacer es compararla con las respuestas. Podemos ver que la primera está equivocada porque está compuesta al revés. La primera es cómo sería la composición f o g, o sea, g compuesta en f. La composición inversa. La segunda también está equivocada porque está multiplicando. Por algún motivo es una multiplicación, no tiene nada que ver. La tercera es la correcta. Podemos ver que lo único que cambia es que no están los paréntesis, que tampoco son totalmente necesarios en este caso. Eran para solamente marcar dónde iban las variables nuevas. Pero vemos que la tercera es la opción correcta. Y la cuarta estaría equivocada, porque si bien está todo, falta el 2. Listo. Ahí terminaría el primer ejercicio. Pasamos al segundo. En el segundo se nos pide calcular una función inversa. Recordemos que la notación f a la menos 1 quiere decir la inversa de f y no elevar f a la menos 1. La función que se nos da es 4x más 2 sobre 5x más 3. Por cuestiones de espacio, obviamente vamos a ocultar por ahora el enunciado y vamos a calcular la inversa. Lo primero que hacemos es multiplicar por 5x más 3. Y ahora, como tenemos x en ambos términos, lo que hacemos es pasar a distribuir la y, quedándonos 5xy más 3y igual a 4x más 2. Ahora agrupamos las variables x, quedándonos 5xy menos 4x igual a 2 menos 3y. Extraemos factor común x, ya que es común en ambos términos, quedándonos 5y menos 4x, perdón, 4 solamente, igual a 2 menos 3y. Último paso sería pasar del otro lado y ahora vamos a escribir nuestra función inversa, cambiando las variables. Recordemos que la x se cambia por y a la menos 1 y las y se cambian por x. Listo, tenemos nuestra inversa.
Ahora vamos a pasar a ver las opciones que no se nos daban. La primera opción dice 5x más 3 sobre 4x más 2. La primera opción es equivocada. Lo que se hizo fue dar vuelta los términos. El numerador de la función original quedó arriba y el denominador abajo, que sería lo mismo que elevar a la menos 1, pero sabemos que elevar a la menos 1 no es lo que se nos está pidiendo. Así que la primera es equivocada. La segunda, 2 menos 3x y 5x menos 4. Es la opción correcta. La tercera, 2 más 3x sobre 5x menos 4. Acá no nos confundamos. Puede pasar que quedara todo con signo contrario, pero no puede pasar que el signo de arriba sea solamente contrario. Si yo despejara de otra manera, podría haberme quedado todo con los signos cambiados. Es posible. Pero no puede pasar que el signo de arriba esté cambiado, pero el de abajo no. Entonces, lamentablemente la 3 tampoco es correcta. Y la opción 4, vemos que lo único que hace es faltar el 5 y no puede faltar un número. Entonces también es incorrecta. Obviamente a todas estas podemos analizarle las propiedades de asíntota vertical y horizontal para ver que coincidan con la función inversa. Recordemos que todas las propiedades de estas funciones están invertidas. La asíntota vertical de esta es la horizontal de esta, la asíntota horizontal de esta es la vertical de esta, el dominio es la imagen de esta es el dominio de esta y así sucesivamente. Todas las propiedades están al revés. Si empezamos a hacer verificaciones vamos a ver que en efecto ocurren estas cosas. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es sobre una función de tipo exponencial, que se nos piden ciertas cosas. Dada una función de tipo exponencial, f de x igual a 3 por e elevado a la x más 2 sobre 2x cuadrado menos 8, dar su dominio y sus asíntotas verticales si las tuviera. Bien, en principio nosotros podríamos pensar que porque es una función exponencial tiene dominios reales, pero recordemos que para que eso sea verdad, el exponente también tiene que tener dominios reales. Y podemos ver a simple vista que es una función de tipo racional. Las funciones de tipo racional tienen sus condiciones. Primeramente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Y esto va a complicar el dominio de la función. Si despejamos, 2x cuadrado tiene que ser distinto de 8, x cuadrado tiene que ser distinto de 4, entonces x módulo tiene que ser distinto de 2. O sea que tenemos dos valores, el 2 y el menos 2, que no pertenecen al dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio de la función es todos los valores reales menos el más menos 2. Bien, entonces ese va a ser el dominio, todos los valores reales excepto esos dos números. Y ahora lo que vamos a tener que verificar es si hay asíntota vertical en estos números. Porque recordemos, si tenemos un dominio que tiene valores excluidos, estos valores pueden ser asíntotas verticales. Entonces vamos a tener que calcular el límite. En principio podríamos descartar ya la opción 2 y la opción 4. La opción 4 obviamente no, porque no tiene dominios reales. Y la opción 2 porque tiene un solo valor excluido del dominio, lo cual ya estaría mal. Quedándonos la opción 1 y la opción 3 como viables. Vamos a sacarla por un segundo de la consigna y vamos a analizar los límites. Límite cuando x tiende a 2 de la función
¿qué nos queda? 3 por e elevado a la x más 2 sobre 2x cuadrado menos 8. Esto nos quedaría como 3 por e elevado a 2 más 2 son 4 sobre algo que tiende a 0. Esto tiende a ser 4 sobre 0. O sea que esto tiende a 3 por e por algo que tiende a infinito. Algo que tiende a infinito de esta manera sería 3 por algo que tiende a infinito. Recordemos que cualquier número elevado al infinito va a dar infinito. Y 3 por infinito, infinito. Tenemos asíntota vertical, en principio, en x igual a 2. Vamos a analizar ahora el otro límite, el límite lateral cuando x tiende a menos 2. 3 por e a la x más 2 sobre 2x cuadrado menos 8. Quedándonos 3 por e elevado a algo que tiende a 0 sobre 0. Esta tendencia de 0 sobre 0 hay que salvarla. Es una indeterminación y por más que estemos hablando en el tema de exponenciales, esta indeterminación podría llegar a dar infinito o un número. Dependiendo de eso, es asíntota o no. Se aplican las mismas restricciones que en el tema de límites. Entonces lo que vamos a tener que resolver en un tramo aparte es el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 sobre 2 por x al cuadrado menos 8. Esto hay que factorizarlo. Podemos identificar rápidamente que el x más 2 no es factorizable porque es un binomio y acá tenemos el valor de a de la función cuadrática, el 2, y haciendo este proceso sabemos cuáles son sus ceros, x más 2 y x menos 2. Ya está factorizada la función, no hace falta volver a factorizarla. Pero en todo caso podrían buscar con la resolvente el valor de los ceros de vuelta o hacer factor común y diferencia de cuadrados. Esto ya queda a cuenta de ustedes. Eliminando estos dos, arriba vemos que nos queda 1. Recordemos que la simplificación siempre nos deja un 1. Y abajo tenemos 2 y menos 2, o sea, menos 4. Esto tiende a menos un octavo. Por lo tanto, esto va a tender a 3 elevado a la menos un octavo. Esto tiende a un número. No nos vamos a complicar en calcular a qué valor. Podrían hacerlo con la calculadora tranquilamente. Pero tiende a un número. Por lo tanto, no hay asíntota vertical en este punto. Dejándonos solamente asíntota vertical en x igual 2. Y ahora es donde volvemos a los choice para poder ver. Opción 1. Dominio todos los reales menos el más menos 2 y asíntota vertical en 2. Bien, la opción 1 sería la correcta. La opción 3 me dice que tengo asíntota vertical en ambos puntos y eso es mentira. Acabamos de comprobar con los límites, e incluso salvando la indeterminación, que no da infinito. Si al salvar la indeterminación me hubiera dado infinito, la correcta sería la 3. Pero bajo las circunstancias que estamos, la correcta es la número 1. Ahí terminaría el ejercicio. Pasamos al siguiente. Bien, en este se nos pide calcular la inversa. Y dar el dominio se supone de la inversa. Si no, diría dar el dominio de f. Pero dice calcular f a la menos 1 y dar su inversa. Se tiene que suponer que es el dominio de la función inversa, a no ser que se explique. Bien. F es menos 2 por e
elevado a la x más 4 sobre 2. Y todo más 4. Bien, vamos a calcular su inversa. Vamos a sacar obviamente por motivos de espacio el enunciado. Acá voy a aclarar un detalle. Si ustedes sacaran acá la imagen de la función, podrían saber automáticamente el dominio de la función inversa. Pero el ejercicio les pide, sin embargo, que ustedes calculen la función inversa. Así que el cálculo de inversa lo tendrían que hacer de todas maneras. Pero podrían aprovecharse y ahora mismo con esa función, si tienen una idea, sacar la imagen de la función y listo. Bien, vamos a calcular su inversa. Recordemos que esto es y. Vamos a acelerar un poco el proceso porque total, despejar estos dos valores es fácil. Pasamos al 4 restando primero y al 2 dividiendo. ¿Qué nos quedaría? Y menos 4 sobre menos 2. Acá podemos afectar a los valores de arriba por el menos 2. Si afectamos nos quedarían los signos cambiados. O sea, si dividimos ese valor negativo entre los valores de arriba, nos queda así. Podrían no hacerlo, esto es opcional. A la exponencial la eliminamos aplicando un logaritmo natural en ambos términos, de forma que nos quedaría de esta manera. Ahora, para poder despejar esto, primero pasamos al 2 multiplicando y después al 4 restando. Nos quedaría 2 por el logaritmo natural de todo menos 4. Finalmente damos su función inversa. Calculamos el dominio del logaritmo natural, para lo cual tomamos el argumento, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis lo tomamos y decimos que tiene que ser mayor que 0. El 2 al estar definido, o sea, al no ser una variable, lo podemos pasar automáticamente eliminando ese término. Porque 0 por 2 sigue siendo 0. Pasamos el 4, quedándonos menos 4, y pasamos el negativo invirtiendo la desigualdad y quedándonos en 4. O sea que el dominio de la función es del menos infinito hasta el 4. Y ahí terminaría el ejercicio. Vamos a ver las opciones. Opción 1. 2 por logaritmo natural de menos x más 4 sobre 2, menos 4. Bien, coincide. Y el dominio de la inversa es de menos infinito a 4. Eso nos dejaría a la opción 1 como la opción correcta. La opción 2 nos dice 2 por logaritmo natural de x menos 4 sobre 2. Eso está mal, porque incluso si no hubiéramos hecho el cambio, abajo tendría que ser menos 2. Si no hubiéramos hecho el cambio de signo. Entonces está mal, ya de movida. Y después el dominio está incorrecto, dice de 4 más infinito. Opción 2, descartada. Opción 3. Opción 3 dice menos 2 logaritmo natural. No, el menos ese de adelante estaría mal. Y el 4 después del paréntesis también estaría mal. Están todos los signos alterados. Y además, el dominio del logaritmo dice para todos los reales que no, ni de casualidad. Y 4, podemos descartarla por lo mismo. Dominio para todos los reales, no, lo lamento. Y dentro de la primera parte vemos que ni siquiera figura el logaritmo natural. Si yo hago la inversa de una exponencial, tiene que estar el logaritmo por algún lado. O, en su mejor defecto, se tendría que cancelar con algo. Pero acá no vemos ninguna cancelación posible. Entonces, la 4 estaría mal, dejándonos la 1 como la opción correcta.
Pasamos al siguiente. El siguiente es muy sencillo. Con saber un poco de cuadrática se alcanza. Se podría hacer incluso sin hacer muchas cuentas. ¿Qué se nos dice? Que f de x es la función dada por logaritmo natural de menos 3x cuadrado más 3x más 18. Bien. ¿Qué se nos pide? El dominio del logaritmo natural. Eso quiere decir que la cuenta que yo tengo que hacer es toda la parte del paréntesis mayor a 0. O sea, básicamente el logaritmo natural a nosotros acá no nos cuenta nada porque hay que calcular el dominio del logaritmo. Así que lo que nos importa a nosotros es lo del paréntesis que sea mayor a 0. Ahora, que el paréntesis ese sea mayor a 0, yo tengo que averiguar los valores donde vale 0. Recordemos que esto es una cuadrática mayor a 0. Hay que calcular el conjunto de positividad de dicha función. Si nosotros factorizamos esta función, o sea, aplicando la fórmula resolvente, vemos que los valores de los ceros son menos 2 y 3. Aplicando la fórmula resolvente, menos b más menos y todo eso. Entonces, esto nos quedaría menos 3, que es el valor de a que se conserva, por x más 2 por x menos 3. Y todo esto tiene que ser mayor a 0. Acá nosotros sabemos que tenemos menos 2 y 3 y quedan formados 3 intervalos. Tenemos que hacer la comprobación usando un valor de cada uno. O sea, usando f de menos 3, por ejemplo, f de 0 y f de 4, que son valores aleatorios en estos intervalos. Y si verificamos haciendo las cuentas correspondientes en cada uno, nos quedaría negativo, positivo, negativo. Siendo entonces que el mayor a 0 es el valor intermedio. Por tanto, el dominio sería de menos 2 a 3. O sea, la opción 1. Si yo quisiera, en vez de hacer todo esto, calcular un gráfico, por ejemplo, yo puedo decir dos cosas. Primera, tiene su conjunto de ceros es de dos valores, menos 2 y 3. Segunda, el valor de a es negativo. Entonces va a tener esta forma, siendo la parte del medio la positiva. Bien, hasta ahí llegarían los ejercicios del cuestionario. Espero les haya servido y nos vemos en un próximo video.